Saludos. Esta segunda unidad tiene que ver con el modelo de entidades de relación y como le digo, este video nos va a servir de base para poder desarrollar la unidad. Nos habla ya de lo que son entidades, que ya lo habíamos hablado anteriormente, de esos objetos que se representan en una base de datos. Eh, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de lo que sería, por ejemplo, un taller mecánico, los coches, los empleados, el cargo del empleado. Si vamos a hacer una base de datos que tenga que ver con ese tipo de información, estas serían entidades, esos objetos. Aquí, por ejemplo, un poquito más, hablando de esos ejemplos que mencionamos anteriormente y cómo se representarían un ejemplo en un rectángulo al momento de hacer un diagrama o diseñar una base de datos también que lo pudiéramos hacer de esta forma. Entonces, los atributos sabemos que son, que también lo tratamos en la clase anterior, que serían las características. Por ejemplo, si estamos hablando de un coche, sería la marca, el modelo, el año, el color, de un empleado, el nombre, nombre, teléfono, edad, cédula. Quisiera que de cada uno de estos elementos ustedes pudieran escribir algunos atributos, por lo menos 3 o 4 de cada uno. Yo di algunos ejemplos, utilicen esos mismos, pero agréguenle 2 o 3 más para que puedan entender un poquito más qué quiere decir esta parte. Entonces, aquí está lo que es la definición de relaciones, es entre lo que tiene que ver con un elemento y el otro, cómo unimos, cómo combinamos para que se realice lo que sería una relación, o sea, unir lo que sería una tabla con otra, unir un objeto con otro, toda la información, todos todas las entidades con sus atributos que se puedan relacionar uno con otro y cada entidad va a tener su tabla y entonces pudiéramos relacionarlo uno con otro. Entonces, aquí habla de lo que es por ejemplo, definición de relaciones. Los atributos se representan como círculos que descienden de una entidad y no es necesario representarlo todo, sino los más significativos. Aquí hay, por ejemplo, cliente, como ven esta figura, y lo que sería coches, como ven esta figura aquí. Entonces, las relaciones, ahí como ustedes pueden ver, sería aquí que esta tabla de empleado se relacione con esta que tiene que ver con el cargo. Es un vínculo que nos permite definir una dependencia entre varias entidades, entre varios objetos. Es decir, nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos. O sea, que algo que tiene, se relaciona el coche con el empleado que lo arregló. Entonces ahí debe de haber una relación. El empleado con el cargo que tiene, claro que debe de haber una relación. Entonces ahí sería muy importante esta parte. Entonces hay relaciones, aquí podemos ver, como dice, relaciones binarias. Eh, en caso especial sería aquellas relaciones de un objeto consigo mismo, las relaciones flexisivas y relaciones ternarias. Aquí podemos ver un gráfico más o menos que observa, que muestra cuál sería ese tipo de relación. El primer gráfico, la primera, el segundo aquí, este segundo gráfico aquí, y el tercer gráfico es este. Aquí también habla de los tipos de relaciones, de uno a uno, relación de uno a varios o de varios a varios. Simplemente con escuchar se nos hace una lógica de que de uno a uno una entidad se relaciona únicamente con otro y viceversa, o sea, de uno en uno. De uno a varios o de varios a uno determina que un registro de una entidad puede estar relacionado con varios de otra, uno con varios o varios con uno. Y ya varios con varios determina que varios registros de una entidad pueden estar relacionados con varios registros de otra entidad. Recuerden, ya sabemos entidad cuando hablamos de entidad y de esa parte. Entonces aquí le quise colocar un gráfico donde se ve ejemplos y un poquito de teoría de cada elemento uno con uno. Ven, luego de un elemento con varios, ven, un elemento con varios, y aquí varios de este lado, uno con varios de este lado, de aquel lado para acá también con varios, así que se puede hacer viceversa, varios con varios, de aquí para allá y de allá para acá. Con el gráfico aquí creo que sería un poquito más fácil de entenderlo.
Aquí hay un sinnúmero de reglas. Las bases de datos relacionadas se normalizan para minimizar la reducción de los datos, disminuir problemas de actualización de los datos en la tabla, proteger la integridad y así sucesivamente. Teoría que quiero que la lean y tal vez la puedan entender. Aquí un poquito más de lo que tiene que ver con entender lo que sería una tabla o una base de datos, de lo que sería el código, que sería, ¿verdad? Lo que mencionábamos de la clave primarias, recuerden, y ya los nombres, posición, salario. A la tabla se le debe de colocar un nombre para saber, como esta que se llama trabajo, y ya entender las columnas y la fila y todo eso que ya lo hemos hablado anteriormente. Miren aquí donde dice, donde código es la clave primaria, lo que le decía. Más reglas que podemos leerla y tratar de entenderla. Toda la información del RDBSM está explícitamente representada en una sola manera por valores de una tabla. Y aquí muchas reglas más que nos van a ayudar a entender un poquito más cómo se hace esta parte de las bases de datos. Aquí teoría acerca de lo que es la coordinalidad, importancia de las claves primarias y foráneas, donde dice que es una clave primaria. Algunos temas como que se repiten un poquito, pero lo tratamos otra vez para que se vean. Ya como hemos hablado de esta parte, no vamos otra vez a repetir la definición y todo eso. Una definición de integridad referencial y ya eso terminaríamos esta parte. Es bueno que podamos entonces ya terminar de entender lo que es una clave primaria, foránea, lo que es algunas características, lo que sería aquí de cómo podemos unir de una tabla, de una base de datos, cómo podemos unir un elemento con uno con varios, de una a la otra, de la otra hacia la primera. Esa parte sería lo más importante que tenemos que entender y de entender que las tablas pueden comunicarse unas con otras y que ahí entonces toda la información pudiéramos manejarla de tal forma que pudiéramos manejar mayor información y toda la información que necesitemos en un momento, porque aunque esté en otra tabla, podemos unirla y podemos lograr el objetivo. Así que muchas gracias y vamos a dejar este video hasta aquí.